En un fallo dividido, el cuarto tribunal oral en lo penal decidió absolver a todos los involucrados en el denominado caso Farmacias, esto asociado a la adulteración de precios. La jueza María Inés Colín manifestó que la Fiscalía no logró probar estos hechos y que además la colusión no es penalizada en nuestro país. Ante esto, variadas han sido las críticas que hacen referencia a la falta de una ley que criminalice este tipo de acciones. Vamos a profundizar más respecto a estos temas. Nos acompaña el presidente de la UDECU, Estefan Larenas. Bienvenido, Estefan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bien, partir preguntándole su opinión respecto de este fallo que ha generado ya harta discusión y harta polémica. Sí, tal como usted dijo recién, o sea, lo que pasa es que en nuestro país no existe una figura sancionatoria penal por delito de libre competencia. Esto existió y se terminó hace algunos años, por lo tanto hoy día la Fiscalía tuvo que recurrir a una figura del Código Penal, una figura antigua que es adulteración fraudulenta de precios, lo cual no convenció a los jueces. Sí, una figura que además no se ha actualizado en más de 140 años y que por lo tanto no se aplica demasiado a la realidad hoy en día. Se dijo que finalmente no se pudo probar la intención fraudulenta. Uno se pregunta, si hay 3 cadenas de farmacias que se ponen de acuerdo para subir los precios, ¿para qué lo hacen si no es para generar de manera fraudulenta más ingresos? Si no tuviera la intención, dice, sí. Lo que pasa es que, insisto, o sea, más allá de los tecnicismos, ¿no? Pero penalmente uno tiene que tener una intención, la intención de robar, la intención de asesinar, la intención, etcétera. Aquí son bastante intangibles, digamos, las pruebas. Es por eso que se necesita reformar la ley de libre competencia. Ya, pero entonces para usted el problema está en la ley y no en que la Fiscalía no haya cumplido con el estándar de prueba. Algunos dijeron, aquí la Fiscalía no hizo bien su trabajo, la Fiscalía se defiende y dice, ¿sabe qué? Si nosotros tuviéramos codificado el delito de colusión con penas de cárcel para ese delito, este no sería tema. Esto no sería tema. Yo creo que la Fiscalía buscó lo único que pudo encontrar, que es esta figura de lo penal. No creo que haya sido un problema la Fiscalía, más allá que no sabemos si va a recurrir o no en nulidad a final de julio, cuando sea la sentencia definitiva. Ahora le digo que lo más importante aquí, creo, para nosotros como organización, es que aunque esta gente hubiera sido castigada con cárcel X años, la reparación a los consumidores sigue siendo algo que está en espera. Es decir, con esto no se limitan las acciones civiles. Las acciones civiles que presentó tanto CERNAC como UDECU para que se repare a los consumidores, eso todavía está en veremos y estamos esperando el pronunciamiento del tribunal. Ya, bueno, pero eso sería desde el punto de vista de lo monetario, digamos, y de cómo se podría compensar. Claro. Ahora, Estefan, desde ese punto de vista de las compensaciones, ¿qué tipo de compensaciones podría ser para la gente? ¿Y cómo se cuantifica la ganancia que tuvieron estas farmacias? Yo no sé si eso está determinado. Se lo pregunto porque aquí se han cursado multas importantes, 20 millones de dólares, entiendo. Pero uno no sabe, pese a que eso suena como un monto muy elevado, uno no sabe si es que en realidad eso tiene relación con lo que estas farmacias captaron y percibieron y tuvieron como ganancia después de esta operación de subir artificiosamente y coordinadamente los precios. Según el fallo del Tribunal de Libre Competencia, aquí el daño patrimonial está por el orden de los 29.000 millones de pesos. Es decir, una suma estratosférica. Ahora bien, desde el punto de vista de lo que es la reparación, obviamente es sumamente difícil que las personas puedan tener un comprobante durante 8 años. O sea, nadie guarda una boleta. Nadie guarda una boleta durante 8 años. Si hay alguien, una sola persona en la vida. Y salvo algunos los que puedan tener convenio con la farmacia, que son mutuales, ISAPRE, etcétera, pero es la minoría. Lo que nosotros como DECO le estamos pidiendo al tribunal es que a los que tienen comprobante, aunque sea una minoría, se les repare, pero que haya una reparación al conjunto de la sociedad. Es decir, aquí hubo un daño al conjunto de la sociedad. O bajando los precios durante determinado momento de todos los medicamentos coludidos, o aportando al fondo de los enfermos, al fondo de la discapacidad, haciendo una reparación social, porque hubo
un daño social, un daño a la credibilidad pública, un daño patrimonial al conjunto de la sociedad. Ahora, ¿qué tan importante es que ese daño, bueno, por un lado sea compensado, haya una reparación para las personas que fueron dañadas, pero que ese daño se pague de manera individual? Porque lo que pasa aquí con las compensaciones y con las multas es que son sanciones para la personalidad jurídica, pero no para las personas que han estado detrás de estas malas prácticas, que es lo que pasa ayer, que finalmente quedan absueltos. Desde ese punto de vista, ¿cómo explica usted que se haya derogado esta ley en el gobierno de Ricardo Lagos? Esto fue el año 2003, que no tengamos hoy día penas de cárcel, y cómo esto complica otros casos, como el caso de los pollos, como la, de repente, concertación de precios o colusión de precios en los pasajes de las micros, de los buses interurbanos. Mire, yo lo único que recuerdo, y ahora que ha salido a colación todo esto, es que el razonamiento que tuvo el gobierno de Lagos para esto fue que había que priorizar por la delación compensada. Y como es tan difícil probar, porque los estándares de prueba son tan complicados para los temas relacionados con libre competencia, entonces la delación compensada era lo que había que priorizar. Y alguien que delata, alguien que colabora, no va a colaborar si a su vez tiene abierto una arista penal para que lo metan preso. Ese fue el razonamiento. Hoy día ese razonamiento tiene los límites que hemos visto, y por supuesto que la delación compensada ha ayudado, porque hay que acordarse de que si no hubiera sido por FASA, nada, esto se hubiese destapado de esta manera. Pagó $1 millón, nada. Ahora, perdón, hay otros procesos judiciales donde de todas maneras hay gente que finalmente termina entregando toda la información, y eso sirve como un atenuante para rebajar. En el caso Penta tenemos un Hugo Bravo que de todas maneras va a ir preso, pero que probablemente su pena se reduce a raíz de que él ha entregado mucha información. No veo dónde estaría la contradicción entre la delación compensada, que en este caso no se tipifica de la misma manera, pero la ayuda sustancial con la investigación, con las penas de cárcel. No, exactamente. Yo creo que eso es lo que se está debatiendo hoy día. Hoy día, cuando estamos en todo el proceso de reforma de lo que es la ley de libre competencia, justamente se van a incorporar, aparentemente, parece ser, las penas de cárcel, y se va a mitigar a los que colaboren. A los que colaboren se va, y tal como el caso que usted acaba de mencionar, como el caso de Penta, ¿no es cierto? Pero lo que no se puede hacer es dejar impune a un grupo de personas que, tal como usted dijo, la farmacia es una abstracción. Aquí hay alguien que trabajó para eso, que se esforzó, digamos, escribiendo mail, llamando por teléfono. Entonces, ellos son los que tienen que ser castigados con penas corporales, penas de cárcel. Y eso no limita, la delación compensada. Quería ir a un tema relacionado con las farmacias, pero que no sé si usted tiene una explicación, porque además de este caso puntual de los medicamentos donde subieron los precios, hay mucha gente que hoy día dice cuánto, y pregunta cuánto ha cambiado esta situación de el poder ponerse de acuerdo en algunos precios. Es cosa de ir a estas 3 farmacias y darse cuenta que los precios tienen diferencias de, no sé, 20 pesos, unos con otros, y a veces menos, 3 pesos o 4 pesos. ¿Podemos hoy día tener garantías de que las farmacias no están operando en una colusión permanente a raíz de lo que pasó con el caso farmacia? Podemos, porque eso es un tema, si se ponen de acuerdo en los precios, pero también pensar si esos precios son reales o si tenemos precios inflados, cuando en Chile los medicamentos son ostensiblemente más caros que en otros países de América Latina. O sea, comprar el mismo remedio en Bolivia, en Perú, siempre va a ser más barato en Argentina que comprarlo en Chile. Siempre va a ser más barato. ¿Por qué? A ver, aquí hay varias razones, ¿no? O sea, no son definitivas, pero hay un punto que es central. Nosotros tenemos un mercado altamente concentrado. Ese mercado no existe en Brasil, no existe en Perú, no existe en los países mencionados. Es decir, aquí tenemos 3 cadenas que ocupan el 96% del mercado. O sea, no es poco cuando tenemos 3 cadenas que ocupan el 96% del mercado. Es casi de sentido común que entre 3 es más fácil ponerse de acuerdo que entre 25. Por lo tanto, este tema nadie nos garantiza de que no exista todavía colusión. La Fiscalía le tiene el ojo puesto encima a esto, y eso está, o todavía... bueno, los informes que hubo no hace mucho, un informe en un diario donde decía que todavía teníamos esos medicamentos que habían subido cerca de 50%, es decir, nosotros tenemos todavía un mercado, estamos cautivos en un mercado sumamente concentrado. ¿Quién lo fiscaliza? Bueno,
Hay determinadas cosas, como el otro día pasó que el Instituto de Salud Pública metió unas multas, puso unas multas por la canela, que es otro gran tema de las farmacias que nos perjudica. Quienes están ahí en el exactamente, nos perjudica a nosotros los consumidores en nuestra libertad para elegir, pero también está la Fiscalía, hoy día con mayores atribuciones que la Fiscalía del 2008, hoy día pueden interceptar teléfonos, incautar discos duros, y tiene el ojo puesto, pero es decir, aquí mientras tengamos un mercado concentrado, mientras existe una relación directa entre la farmacia verticalmente hacia los laboratorios, vamos a seguir teniendo el mismo problema. Si eso es lo que hay que abrir. Bien, pues ojalá que se genere una discusión. Una cosa es la libre competencia, otra cosa son los abusos y otra cosa es la concentración. Usted me dice son 3 farmacias, hay sectores donde de verdad uno tiene un solo proveedor y no hay manera de cambiar. Exactamente. Muchísimas gracias, Estefan. Muy interesante el tema, ojalá que haya ahí una reflexión profunda. Bueno, que le vaya muy bien, un buen día.